Hermanos amados, la palabra de hoy nos muestra de una u otra forma cómo debemos nosotros enfrentar algunas situaciones difíciles. Algunas situaciones en las que de repente nos falta la fe, de repente nos falta la confianza, muchas veces nos falta la fuerza. Entonces esta palabra nos viene a dar algunas instrucciones para poder salir adelante victorioso. Acompáñeme a 1 Samuel 30, 19 y dice lo siguiente: no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijo como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Aleluya, bendito sea el Señor. Todo lo recuperó David. Él estaba pasando un momento difícil, un momento complicadísimo. Estaba viviendo un momento de desesperación. Habían perdido todo, hermanos. Habían perdido su familia. Habían perdido sus bienes. Pero la Escritura nos dice que cuando Dios les hizo recuperar, lo recuperaron todo, hermano. No les faltó cosa alguna. Ni de sus hijos, ni de sus hijas, ni del robo, ni de todas las cosas que habían tomado. Hermanos, David estaba en una campaña de guerra. Pero la ciudad donde estaban todos sus hijos, su hija, estaba sin ellos. No estaban ellos ahí, en Siclag. Y vienen los amalecitas y invadieron esa ciudad y le prendieron fuego, hermano. Y muchas veces en nuestra vida vemos como nuestros sueños son invadidos, como nuestras esperanzas son invadidas, como son invadidos todos los deseos que tenemos en el Señor y los que tenemos en nuestra familia, los que tenemos con nuestros hijos. Vemos como muchas veces son invadidos por cosas, por ejemplo, por la influencia del mundo. Y vemos cómo se enciende un fuego, aleluya, en medio de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Porque el mundo lo que trae es fuego, fuego del enemigo. Amalek significa belicoso, Amalek significa un pueblo que lame, un pueblo belicoso que era enemigo de Israel. Un pueblo que no quería nada con él, lo que quería era exterminar al pueblo de Israel. Por eso los atacaba, y en esta ocasión había atacado la ciudad donde estaban todas las familias de los 600 valientes de David. Entonces, hermano, podemos ver que cuando el enemigo ataca, lo que quiere es encender un fuego. Y prender ese fuego para que la gente tenga que irse con el enemigo. Porque así pasó con estas familias. El enemigo, que es Amalek, los toma y se los lleva cautivo. Se lleva cautivo a las mujeres, se lleva cautivo a los niños, se lleva cautivo todos los bienes que tenían. Los perdieron en el incendio. Pero algo importante, hermano. Pero a nadie habían dado muerte. Sino los que los habían llevado al seguir su camino solamente. Entonces, hermano, esto nos habla, y hermana, esto nos habla que muchas veces cuando nosotros tenemos deseos, cuando tenemos unas peticiones ante el Señor, muchas veces el enemigo viene a quitarnos esas peticiones, quitarnos esa esperanza, quitarnos esa fe de las peticiones que tenemos frente al Señor. Pero el Señor dice: no te han matado la esperanza, no te han matado esa fe, aún sigue esa esperanza, aún sigue viva esa fe. Solamente búscame, solamente confía en mí, porque el Señor te hará, aleluya, reencontrar y recuperar todo lo que tú en algún momento pensaste que se perdió. No se ha perdido. Esta es una palabra de esperanza. No se ha perdido. Fíjate que vino David con sus 600 hombres a Siclag y vio la ciudad quemada, las mujeres y los niños que habían sido llevados cautivos, y David y toda la gente que con él estaba, los 600 valientes de David, hermanos, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
Hermano, qué angustia deben haber sentido todos esos valientes, porque estamos hablando de hombres valientes, hermano. No estamos hablando de hombres y mujeres que están a medio camino, a media fe, a media confianza. No, estamos hablando de hombres que confían en el Dios del cielo. Hombres valientes y mujeres valientes que confían en el Dios del cielo. Pero entonces, pastor, ¿pueden llorar los hombres valientes, los siervos de Dios? Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Pueden llorar. Y pueden llorar hasta que les falten las fuerzas. Aleluya. ¿Cuántas veces no nos ha pillado el Señor a ti y a mí llorando hasta que nos falten las fuerzas por una oración, por un clamor que tenemos en nuestro corazón? Clamor por nuestros hijos, clamor por nuestras hijas, clamor por nuestra familia. Y estamos llorando a mares, hermano, cuando entramos a la presencia del Señor. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? ¿Quién dijo que los siervos y las siervas no pueden llorar ante la presencia del Señor? Aquí los valientes de David y David mismo lloraron hasta más no poder. Pero lo importante es que alzaron su voz al Dios del cielo. Porque ellos confiaban en Dios. En el verso 6 dice que David se angustió tanto se angustió al ver que el pueblo hablaba de apiedrarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque dejaron solo a su familia por salir a una batalla. Entonces David se angustió de alma, se angustió en su corazón. ¿Quién dijo que los siervos de Dios no pueden angustiarse? ¿Quién dijo que los siervos de Dios no pueden apretársele el corazón, el alma y decirle, Dios mío, quieren venir contra mí? Y además, en medio de esa angustia que tú y yo podamos tener en algún momento, el enemigo empieza a traer gente que nos quiere hacer daño, nos quiere apiedrar, nos quiere hacer mal. Pero aquí la palabra nos dice que David, aparte de angustiarse, él tomó una decisión. Él tomó una decisión clara, precisa, que nos está diciendo a ti y a mí hoy día. Dice que más David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando estemos en problemas, cuando estemos en angustia de corazón, en angustia de alma, porque estaba en una amargura de alma la gente. Y David también estaba angustiado de alma. Cuando estemos así, hagamos como a David. Fortalezcámonos en el Dios del cielo. Fortalezcámonos en Jehová. Sabiendo que Él es nuestro Dios y Él no nos deja solo. Dice que David no solo se fortaleció en Jehová. Dice que David le consultó a Jehová. Y le dijo, Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Fíjense un siervo de Dios, hermano. Fíjense cómo actúa un siervo de Dios, hermano. Como decía la canción, el siervo de Dios dice, Dios tiene todo el control. Sí, yo lloré, yo me angustié, me dio temor de que me querían apiedrar. Hermano, sí, así estaba David. Pero se fortaleció en Jehová, porque dijo, ¿quién tiene todo el control? Aleluya, ¿quién tiene todo el control en tu vida, hermano y hermana? Si no es Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Él tiene todo el control. ¿Por qué desesperarme? Yo me imagino a David diciendo, Jehová, tú tienes todo el control. ¿Por qué? ¿Por qué atemorizarme? ¿Por qué desesperarme? Si tú tienes todo el control. Y sé que nos sacarás victoriosos. Esa es la fe que Dios pide de nosotros. Una fe en que podamos decirle, Señor, en medio de mi problema, en medio de mi circunstancia, en medio de las peticiones de oración que tenemos, yo sé que tú tienes todo el control. Aleluya, bendito sea el Señor. Fíjense que David le dijo, Señor, ¿los persigo? ¿Los voy a poder alcanzar? Y fíjense que Dios le responde al siervo de Dios. Así Dios te quiere responder a ti. Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya, bendito sea el Señor. Y partió David
En esa fe partió. Así también tú y yo debemos partir en esa fe, siempre ante un problema, siempre ante una circunstancia, ante una decisión. Señor, ¿qué debo hacer, Padre? Ya que tú tienes todo el control, haz esto, haz este otro. Y en esa fe partir ante la decisión, ante, aleluya, nuestra circunstancia. Partir en esa fe. Y partió David con los 600, pero llegaron los 600 al torrente de Besor. El torrente de Besor significa en hebreo, significa refrescante, significa gratas noticias. Eso significa el torrente de Besor. Pero fíjense que cuando llegaron ahí hubo una selección. Hubo una selección de aquellos que iban a quedarse porque estaban cansados y de aquellos que iban a continuar aunque estuviesen cansados, aunque estuviesen en el problema, aunque estuviesen angustiados, aunque estuviesen con toda esa angustia, ese desánimo en su vida. Y ahí hubo una selección. Dice que 200 se quedaron en ese lugar, en el torrente de Besor. Eso nos está hablando de un límite. Dios nos lleva hasta un límite. Y en ese límite Dios sabe que tú puedes seguir. Pero hay algunos que se quedan. Hay algunos que por cansancio, yo ya estoy cansado de pedir lo mismo, estoy cansado de pedirle al Señor que nos ayude, estoy cansado. Pero en ese cansancio el Señor te dice, ¿vas a seguir o te vas a quedar? 200 se quedaron, 400 siguieron con David, los 400 tuvieron la victoria. Los 400 enfrentaron al enemigo, enfrentaron al problema, enfrentaron al diagnóstico y tuvieron la victoria, aleluya, porque pelearon en el nombre de Jehová y además tuvieron botín, el botín de David, así le llamaron, aleluya. Pero 200 se quedaron en el torrente de Besor. Entonces la pregunta, hermano, aquí, ¿hay algún torrente de Besor en tu vida hoy? En donde tú hoy día el Señor te está diciendo, decide, ¿te quedas o sigues? Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Estás viviendo un torrente de Besor? ¿De cuál grupo eres tú? ¿De los 200 que se van a quedar desanimados, cansados? ¿O de los 400 que aún el cansancio, aún la angustia, siguieron, se animaron en el nombre de Jehová para ir a recuperar lo perdido? ¿De qué grupo vas a ser tú? ¿Los saqueadores han invadido tu vida? Quizás, si estás viviendo una invasión del enemigo en tu vida, en tus problemas, en tu trabajo, en tu vida diaria, Dios lo ha permitido ¿para qué? Para que confíes en Él, que Él te da la victoria. Aleluya, bendito sea el Señor. Fíjense que David venció a Amalek. Pero la pelea duró más de un día, hermano. Dice que lucharon desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Esto nos está hablando, hermano, que tu lucha, mi lucha, no son 20 minutos. No son de un día. Muchas veces nuestras luchas son constantes y son luchas en que tenemos que dar la batalla constantemente, un día, otro día. No son oraciones de una hora, quizás no son oraciones de 20 minutos, quizás son oraciones constantes de todos los días para llegar a tener la victoria. Y estoy por seguro que quien busca a Jehová, a ese Dios poderoso, Dios le da la victoria. Aleluya, bendito sea el Señor. Y así la tuvo David. Y dice que cuando volvieron con toda su familia recuperada, con todos sus hijos recuperados. Recuperó todo David. Así hoy Dios te dice a ti, hermano y hermana, que Dios quiere recuperar todo en tu vida. Pero tú tienes que decidir en un torrente de Besor, en un momento en donde hay un límite donde se debe decidir. ¿Me quedo o sigo orando? ¿Me quedo por el cansancio o sigo en la batalla? Sigo en la línea, en la primera línea. ¿Qué vas a decidir tú, hermano y hermana? Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Dios del cielo, en esta noche en que nos hemos puesto de acuerdo para orar, Señor. En donde tú nos has dicho que es momento de tomar una decisión. Quizás estamos cansados. Quizás no hemos visto la respuesta.
Quizás no hemos tenido la solución al problema, pero no nos cansemos. Tú nos estás diciendo que tomemos la decisión de seguir adelante. De seguir adelante hasta tener la victoria. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios soberano. Eres un Dios poderoso. Un Dios que todo lo puede. Y nosotros creemos eso, Señor. Padre, porque usted es el que puede hacerlo. Y lo hacemos en el nombre de Jesús.